de que cada valor dentro de la mente del ser humano reciba la luz a través de las experiencias, a través del estudio, de la comprensión y de prácticas especiales, que finalmente logre tener conciencia. Al tener conciencia va a saber cuál es su accionar correcto en cada hora y finalmente se va a transformar en un valor existencial, es decir, en una maestría interna. Es la meta, insisto, de cada ser humano, que vamos multiplicando las maestrías específicas en cada tema, encarnación tras encarnación. Por eso en cada destino, en cada misión personal de una encarnación, se viene con una meta de desarrollar ciertas competencias. Y las circunstancias a veces favorecen esas competencias, que debería ser lo normal, y a veces por razones kármicas también hay obstáculos, pero hay una fuerza que nos lleva a desarrollarla. Existen 49 niveles de la mente, pero de acuerdo a su nivel de acción, se pueden dividir en 3 tipos de mente. Habiendo 49 mentes, 49 niveles, se pueden desarrollar en 3 tipos. ¿Cuáles son esos 3 tipos? No había visto los comentarios, gracias por los comentarios. Continúo, los 3 tipos de mentes. ¿Qué es la mente? Es el espacio, ya lo vimos, perdón. Vamos a la otra. Los 3 tipos de mente. Tenemos la mente exterior, que son los valores que procesan información solo con los datos de los 5 sentidos, reaccionando mecánicamente. Es decir, que nuestra mente está conectada solamente con los 5 sentidos, se recibe una sensación molesta y viene un dolor y reaccionamos. Una reacción positiva, reaccionamos positivo, negativo, negativo, etc. Es decir, no procesamos la información. Esa es la mente exterior. Todos tenemos un porcentaje de mente exterior, tiene su lado bueno en la parte de los instintos, pero tiene su lado malo cuando hay cosas que hay que procesarlas y no las procesamos. Después está el segundo nivel de la mente, que es la mente intermedia. Dice, mente intermedia, valores que procesan la información basada en una comparación con los prejuicios, temores, preconceptos, ideologías, defectos psicológicos, información intelectual almacenada mecánicamente, creando más ego o agregado psicológico, temores, etc. Aquí están los problemas del ser humano, de nosotros, en lo que hemos juntado en la mente intermedia, que son, como dice acá, ideología, que es lo que una ideología, nos decía el doctor Maturana, es un sistema de creencias que no se reflexionan, no se revisan. Entonces las defendemos como quien defiende un partido de fútbol, un club, ¿cierto? Como un hincha, sin reflexión. Es una ideología. Eso queda almacenado en el subconsciente. Los preconceptos, ¿para qué decir, cierto? Que nos llevan a prejuzgar, los prejuicios, los temores que son inconscientes, que no tienen nada que ver con el miedo instintivo. Los temores, ¿cierto? Son reacciones por razones históricas que quedaron también en la mente intermedia. Los defectos psicológicos, ya los conocemos, los 7 pecados capitales con todos sus derivados. Todo eso que está en la mente intermedia es ese lastre que arrastramos como raza, como humanidad, hace aproximadamente 5.000 años. 5.000 años, ¿cierto? Que nos hemos ensuciado la mente. Pero como han cambiado los tiempos, estamos en tiempo, a pesar que estamos en tribulación, son tiempos con más auxilio cósmico, también por razones cósmicas históricas. Entonces, estamos en estos tiempos en una gran oportunidad de hacer ese cambio. Empezar a limpiar esta mente y liberarnos de todos los temores, de todos los deseos, los prejuicios, etcétera, y encaminarnos, retomar el camino que es de los valores del ser, que es lo que buscamos. Y la mente interior. La mente interior, dice, procesan la información acompañada de la instrucción de los seres conscientes. Es decir, correctamente procesamos la información. Procesa la información acompañado de la instrucción de los seres conscientes, adicionando datos aportados por el ser, el espíritu, acrecentando los valores y la conciencia. Entonces, la meta de todo ser humano es que cuando llegue una información, esa información la procese la mente interior, que es, por así decirlo, es la forma correcta de incorporar esa información.
Normalmente cuando la información la reflexionamos o la analizamos y finalmente la comprendemos, es porque está la mente interior en acción. Hay una luz en nuestro interior, que es del espíritu, que nos está mostrando y nos está ayudando a comprender eso que está pasando. Y ese es el desarrollo de la mente interior, que finalmente se traduce en un resultado conscientivo. Entonces vamos acrecentando la sabiduría, la conciencia, el amor, que el amor es sustancia y es conciencia. Todo eso cuando desarrollamos la mente interior. Pero tenemos como obstáculo la mente intermedia. Entonces las prácticas estas especiales, estas técnicas que hemos resumido para 3 o 4 días, tienen como objetivo limpiar la mente intermedia y poder darle más posibilidades a la mente interior, que es la mente que desarrolla correctamente el mundo interior nuestro, el desarrollo de la conciencia. Entonces siempre tenemos que tener a la vista eso. Cuando hablemos de meditación, que va a ser una de las reuniones del curso, vamos a dar cuáles son las técnicas más importantes de meditación, y al final nos vamos a quedar con una que es muy trascendental, porque esa técnica es para limpiar el subconsciente. Es decir, a medida que nosotros meditamos, meditar es no pensar. Es decir, no pensar e ir entrando a los niveles hacia internos de la mente, ir entrando y comenzando a disolver estos aspectos. No se disuelven todos en un día, ¿cierto? Sino que a lo largo de los años, pero gradualmente se va disolviendo, se va limpiando la mente y inversamente se va desarrollando más la mente interior. Entonces empezamos a tener una actitud más reflexiva, una actitud de análisis interior. No aceptamos algo como preconcepto, no repetimos mecánicamente lo que están diciendo, ¿cierto? Menos una ideología, sino que vamos siempre a la conciencia. Finalmente nos podemos transformar en una persona muy ética, porque la ética, ¿cierto?, es el actuar de la conciencia. Pero si estamos actuando con la mente intermedia, no hay ética, ¿cierto? Hay conveniencia, hay temor, y normalmente, como promedio, el ser humano actúa más desde la mente intermedia, entonces no actúa desde la ética, no actúa desde lo que le diría su conciencia, que siempre tiene que ser la última palabra. Actuamos desde el temor, ¿cierto?, del prejuicio, de la ideología, etc. Entonces, estas técnicas nos van a permitir ir disminuyendo la mente intermedia y acrecentando la mente interior. Bueno, aquí coloqué los principales valores positivos, lo que es agregado psicológico, que está en la mente. Aquí están los valores positivos, que son de la mente interior, y los valores negativos de la mente intermedia, y los de la derecha son los valores ya que están en la infraconsciente, también en la mente intermedia, pero en la infraconsciente. Estos son el subconsciente o inconsciente, y este es la infraconsciente. Por ejemplo, un valor positivo es la diligencia, que es algo natural del ser humano, cuando está conectado con su conciencia, con su entusiasmo, con la ganas de hacer cosas, es la diligencia. Tenemos una idea, queremos hacerla, nos movemos con energía. Pero tenemos una parte escondida en el subconsciente que es la pereza. Y tenemos otra parte más escondida que está en el infraconsciente, que se llama el aprovechamiento. Entonces, si en algún momento nosotros caemos en pereza, perdemos la diligencia y le damos fuerza a esa pereza, después caemos en aprovechamiento. Y ahí viene, ¿cierto?, la delincuencia, y vienen los errores ya muy graves que puede cometer el ser humano cuando pasa la infraconsciencia de su mente. Por ejemplo, el valor positivo, la humildad. Eso es algo también natural del ser. A medida que tengamos más mente interior, a medida que más estamos conectados con el ser, somos más humildes, porque el estado natural del espíritu es la humildad, que es como el sol, que sabe su posición cósmica y se mueve de acuerdo a las leyes que le permiten moverse, y sabe que no es más ni es menos. Entonces, la humildad es saber que somos lo que somos. Como decía un maestro, no somos más porque nos alaben, ni somos menos porque nos vituperen, porque somos lo que pesamos. Si nos pesan nuestros valores en 7 dimensiones, eso somos lo que pesamos. Y vamos a pesar valores superiores, valores intermedios y valores inferiores, incluso infraconsciencia.
Entonces, lo contrario de la humildad es el orgullo, que está en la mente intermedia, y cuando ese orgullo toma mucha fuerza, una parte de él se transforma en soberbia, que ya es un demonio del orgullo. Es decir, que cuesta más disolverlo, cuesta más eliminarlo. Por ejemplo, con la comprensión que nos da la mente interior, nosotros podemos día a día ir quitándonos orgullo. Cada vez que nos salga una actitud de orgullo, si lo autoobservamos, lo comprendemos, lo podemos disolver. Pero cuando es soberbia, requiere un esfuerzo mayor, porque la soberbia está en la infraconsciencia, es decir, es un demonio que tiene fuerza. Lo mismo con los otros. La generosidad es natural del ser humano, ser generoso, del niño, ¿cierto? Del ser humano puro. La generosidad es un atributo del ser, de la naturaleza, pero cuando generamos por razones de 5.000 años, lo contrario, generamos codicia, que está en la mente intermedia, ahí siempre presta para, muchas veces nuestras decisiones no son de generosidad, sino que son de codicia. Y eso obviamente desvía el curso de nuestra vida. Muchas veces desviamos el curso por la codicia. Ahora, si esa codicia adquiere una fuerza mucho mayor, se transforma la persona ya en un ladrón. Y asimismo, con los otros valores, la serenidad, que es el valor, se transforma en la mente intermedia en ira y en la infraconsciencia en odio. La pureza se transforma en lujuria en la mente intermedia y en perversión en la mente infraconsciente. La templanza, que es lo normal de la mente interior, se transforma en gula y después se transforma ya en glotonería. La alegría por el bien ajeno, también es que es natural del ser humano, se transforma en envidia y ya como mal, el desear es mal. Entonces nosotros tenemos nuestra alma está constituida por todos estos valores, distribuidos en los diferentes niveles de la mente. Y esa es la situación que nos lleva a la vida que tenemos. Es como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque las personas de afuera reflejan nuestros valores. Si nosotros empezamos a acrecentar la mente interior, los valores positivos, obviamente que el mundo exterior empieza a cambiar positivamente. Ahora, si ya estamos en un estado negativo mental, de depresión, etcétera, obviamente que no vamos a creer que eso es posible. Entonces ahí se necesita un auxilio exterior y normalmente las personas recurren a un psicólogo correctamente, ¿cierto? A la ayuda de la familia, a la ayuda de los amigos y en este caso lo que queremos presentar, técnicas que nos van a ayudar también a salir de ese estado, nos van a dar un entusiasmo por el cambio y cuando ya se enciende la llama del cambio, ya es muy fácil, digamos, alejarse de los estados de depresión, de temores, de ansiedad. Fíjense que estar en un estado de depresión, ansiedad, etcétera, es como alejarse del sol en el sistema solar. Si nosotros, imaginemos la diferencia que hay entre verano e invierno, cuando el sol simplemente hace un giro de cierto grado y el sol se aleja un poco, y eso significa que el sol ya no calienta como el verano y se genera mucha depresión. Imagínense psicológicamente si estuviéramos conectados con los planetas más alejados, estuviéramos en Júpiter, en Plutón, nos congelamos psicológicamente. Entonces por eso tenemos que acercarnos al Sol, pero no solamente al Sol físico, ¿cierto? Obviamente que se me olvidó decir que las prácticas básicas para la salud mental es la naturaleza, es decir, ir a la montaña, bañarse en el mar, tomar sol, caminar, todo eso es básico. Pero aquí estamos introduciendo prácticas psicológicas que cualquiera sea la circunstancia, nos permitan ir saliendo de la mente intermedia, que nos hace caer en estados negativos, ya sea a extremo de depresión o simplemente que nos cuesta mucho hacer las cosas, o no tenemos entusiasmo por la vida, o no tenemos entusiasmo por los proyectos, porque tenemos mucho peso en esa mente intermedia. Entonces, a medida que nos acercamos al sol a través de prácticas especiales, se activa todo lo que es el funcionalismo natural del ser, de la mente superior. Es muy importante ver esta gráfica que resume, ¿cierto?, cómo sería el alma de un ser humano.
Aquí aparece, estos números corresponden a la frecuencia de la más elevada, que aquí la 1, la frecuencia del amor, a la última frecuencia, que es la frecuencia infraconsciente de la traición, pasando por los estados naturales terrestres de 48. Esto se habla en el conocimiento antiguo de los hidrógenos. Si estamos en la vibración de tierra, estamos en 48. Si estamos en la vibración de los sentimientos del ser, estamos en 24. Si estamos en pensamiento superior, estamos en 12. Voluntad consciente, 6. Conciencia, 3. Y estado ya de amor espiritual, en 1. Ahora, cuando nosotros caemos en estado negativo, por ejemplo, orgullo, caemos en 96. Caemos en un peso atómico. Vamos hacia la mente intermedia. Y así podemos ir cayendo hacia abajo en ira, lujuria, codicia, etcétera, hasta la traición, que es 960. Entonces, nuestra alma se puede graficar de acuerdo a esta curva. Veamos la azul. La azul que está al medio nos indica, este es el promedio, 48, que es como lo neutro, la mente neutra, nos indica que estamos en equilibrio, es decir, con cosas buenas y cosas malas. Todo lo que está debajo son ese peso que hay que limpiar, son los agregados psicológicos, malos complejos, traumas, prejuicios, ideología, etc. Y todo lo que está arriba de 48 son ya los sentimientos, pensamiento elevado, conciencia, etc. Entonces, en promedio una persona puede estar así, como esta curva. Cuando una persona cae en depresión, cuando una persona cae en angustia, en temores, o se pone fanático, en algún momento todos nos ponemos fanáticos de algo, ¿cierto? Y nos arrastramos hacia la mente intermedia, donde está todo ese peso, caemos en esta curva. Es decir, claro, eso no ocurre de un día para otro, eso ocurre en una vida o en varias vidas. En una vida de errores, o podríamos decir que en una vida de muchos errores, una persona que está acá en azul puede caer acá al rojo. Es decir, que parte de su alma elevada, de sus sentimientos, pensamientos, conciencia, se fueron hacia los mundos infiernos internos, hacia la parte inferior, hacia la mente intermedia subconsciente y hacia la mente infraconsciente. Entonces, tenemos una curva y estamos en un estado psicológico muy negativo, que puede tener todos los nombres que puede dar un médico, un psiquiatra, ¿cierto? Siempre se le pone nombre a cada estado, pero son todas las expresiones de estos niveles infraconscientes que tenemos. Ahora, cuando alguien comienza, reacciona, ya sea porque tocó fondo, ya sea porque tuvo la ayuda de la familia, tuvo la ayuda de un especialista, o empezó a hacer prácticas, como las prácticas que vamos a enseñar, entonces revierte el proceso y comienza a recuperar primero el estado normal. Este sería el estado normal entre comillas, normal cuantitativo, porque la humanidad está en este estado normal cuantitativo, es decir, con cosas buenas y cosas malas. Pero el estado normal cualitativo de la humanidad a futuro tiene que ser en la curva blanca. Es decir, que se tenga pocos valores caídos y la mayoría de los valores levantados. Tenemos que ir pasando los valores de abajo hacia arriba, ir transmutándolos, ¿cierto? Y acrecentar nuestros pensamientos elevados, nuestros sentimientos, nuestra conciencia, nuestra voluntad y obviamente el amor humano y el amor espiritual, porque el uno acá refleja el amor espiritual. Entonces, por eso acá dice, cada persona tiene una distribución de valores de lo espiritual hasta lo más degradado. Es importante que uno no puede saberlo inmediatamente, pero a medida que vamos meditando, que vamos comprendiendo la dialéctica de la vida, que vamos transmutando y haciendo una serie de prácticas de las cuales, insisto, hemos seleccionado las más importantes de acuerdo a nuestra experiencia. Entonces, comenzamos a darnos cuenta de todo lo que tenemos que transmutar de acá abajo, lo que nos falta, cuáles son esos valores, no solamente las competencias que nos faltan, sino que cuáles son los que nos están haciendo daño y hay que, obviamente, limpiarlo. Entonces, esto como la estructura. Vamos a pasar ahora